Qué gusto de reencontrarnos en este su programa, El Sabor del Saber. Y estamos felices y honrados porque hoy está con nosotros la doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud, que sin duda es uno de los rubros prioritarios de la nación. Y ella posee una brillante carrera, tanto en lo personal como en lo profesional. Miremos entonces su semblanza. La doctora Mercedes Juan López nació en la Ciudad de México. Es médico cirujano con especialidad en medicina de rehabilitación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en rehabilitación neurológica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su desarrollo profesional ha estado estrechamente ligado a la salud pública. Ha sido la primera mujer en lograr posiciones relevantes en el sector salud, entre ellas haber sido la primera subsecretaria de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, así como secretaria del Consejo de Salubridad General, órgano constitucional cuya designación depende del presidente de la República. La doctora Mercedes Juan está comprometida con sus convicciones y ahora, como la primera mujer al frente de la Secretaría de Salud, se ha propuesto trabajar, como siempre lo ha hecho, con esmero y dedicación en aras de lograr que los servicios públicos de salud se brinden con oportunidad, calidez, calidad y eficiencia, así como con un gran esfuerzo a favor de la prevención. Qué alegría, qué gusto, Alejandro Ordorica y tu segura servidora Marta Chapa, te damos la más cálida bienvenida a este programa. De veras que valoramos mucho tu tiempo, sabemos que tienes retos muy importantes que cumplir, así es que es un privilegio y además tus opiniones no solamente nos honran, sino son fundamentales. Y así es que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Marta, al revés, muy agradecida de permitirme llegar a su auditorio, Alejandro. Doctora. Marta, les agradezco muchísimo, queridos amigos, me da gran placer estar con ustedes y poder platicar con el auditorio de los temas de salud, que como dice Marta, pues la salud es lo más importante porque sin salud no puedes hacer nada. Todo lo demás viene por añadidura. Viene por añadidura. Y para abrir boca, como decimos, de seguro hay un criterio fundamental, sobre todo para un país con este desarrollo que tenemos en México, de ver hacia adelante más con un sentido de prevención que de hospitalización, ¿no, doctora? Bueno, sí, de hecho, uno de los ejes rectores que ha planteado el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en materia de salud en el Plan Nacional de Desarrollo, son tres fundamentales. Uno es la prevención, tenemos que trabajar mucho más en la prevención. Otro es la calidad de los servicios y el tercero es el acceso efectivo y oportuno. Si me permiten, me gustaría platicar un poco el avance que hemos tenido como sistema de salud en estos años, en donde hemos tenido etapas diferentes desde la época moderna de nuestro sistema de salud, en donde en 1983 se crea se establece en la Constitución el derecho a la protección de la salud en el artículo 4 constitucional, y en el siguiente año por primera vez se establece una Ley General de Salud que nos permite dar un planteamiento de la época moderna, donde inicia la descentralización y después ya en los años 90 se hace la descentralización de los servicios de salud a las entidades federativas. Y la tercera reforma muy importante fue la que se hizo en 2003, que estamos cumpliendo 10 años, de la reforma a la Ley General de Salud para establecer el sistema de protección social en salud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas que no cuentan con seguridad social, porque nuestro sistema de salud nació fragmentado, con las personas que tienen posibilidades de un trabajo formal, laboral y un salario, de pertenecer al Seguro Social, los trabajadores del gobierno, del Aliste, pero quedaba la población que llamábamos población abierta, porque no tenía derecho a la seguridad social, y con el sistema de protección social en salud, en 2003 se inicia un gran cambio, una gran reforma que permite, por un lado, tener protección financiera a las personas que no cuentan con seguridad social, y por el otro lado,
empoderar a la gente en que sepa a qué tiene derecho, porque en el Seguro Popular, que es el brazo operativo de este sistema, hay un paquete de beneficios explícito en donde la persona afiliada al Seguro Popular sabe a qué tiene derecho. Antes se les daba la atención y a algunos se les cobraban cuotas de recuperación, otros, si no tenían capacidad de pago, se les hacía el servicio gratuito, pero era un servicio asistencial diferente ahora, en donde ahora la población afiliada sabe a qué tiene derecho, y yo creo que esas dos cosas son un empoderamiento que ha tenido la gente con el Seguro Popular, pero claro que ahora tenemos retos, como decía yo al principio, estos 3 grandes retos de la prevención, la calidad y el acceso efectivo y oportuno a los servicios. Y bueno, sabemos que estamos frente a grandes problemas, pero verdaderamente preocupantes, que desbordan, pues no solamente en materia de salud, sino en lo económico, cuando vemos la obesidad y que ocupamos un preocupante primer lugar, ¿verdad? ¿Cómo van las campañas? ¿Qué resultados tienen? ¿Qué proyectos hay hacia esos grandes problemas? Sí. Bueno, y podría incluir también la diabetes, que yo creo que van muy de la mano, eso, el combo famoso, ¿no? La diabetes, la hipertensión y que se dan de manera simultánea, ¿verdad? Desafortunadamente sí tenemos ese vergonzoso lugar de ser de los principales países con obesidad y diabetes en México. Esto se ha venido dando en el transcurso de los años, y el Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud lleva a cabo encuestas nacionales de salud cada 6 años, desde 1988. Doctora, nada más si me permite, porque la televisión es devoradora de tiempo. Sí, perdón. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato, porque esto es fundamental para todos. ¿Cómo no? Estamos con una mujer muy distinguida, una gran servidora pública, y bueno, para gusto de hombres y mujeres, una persona que está al frente de verdad de una de las grandes responsabilidades del país. Y estábamos platicando con ella, a pregunta de Marta Chapa, sobre la obesidad, sobre el sobrepeso, que, ¿verdad, doctora?, tendríamos que distinguirlo, pero a fin de cuentas, que deriva en esta enfermedad tan terrible, este padecimiento multiplicado en México, que es la propia diabetes. Sí, efectivamente tenemos un problema muy serio, tenemos una epidemia en nuestro país de obesidad, de sobrepeso, obesidad y diabetes. Comentaba yo que las encuestas nacionales de salud que realiza, y son los datos sobre los que nos basamos para dar la estadística de cómo está el país en esa materia y en muchas otras de salud. En la encuesta que se hizo en 2006 teníamos 7.1% de la población con diabetes. En la de 2012 subió a 9.2%. Es muchísimo. Son casi 10 millones de personas que padecen diabetes, que saben que padecen diabetes, porque también hay muchas personas, como es una enfermedad generalmente silenciosa, empieza sin síntomas. Los síntomas vienen cuando ya están las complicaciones. Como la presión arterial, que también no se siente, ¿verdad? También es otro problema. Pero hablando de la obesidad y la diabetes, el 70% de la población del país tiene sobrepeso y obesidad, las dos cosas. Pero solamente obesidad, 30% de la población. Y casi el 90%, dicho por los expertos en el tema, el 90% de las personas que tienen obesidad van a ser diabéticos. Entonces es muy preocupante. Fíjate, y es un problema tan serio, no solo por la enfermedad. El problema es que si no se controla adecuadamente la diabetes y obviamente la obesidad, trae complicaciones muy severas de discapacidad, de mortalidad, pero también de discapacidad. Y altos costos Muy altos costos. Ausentismo en el trabajo, inmovilidad.
y bueno, problemas y las también. familias se quedan sin recursos, pero además las instituciones de salud, para las instituciones ¿Cómo de le salud, vamos a hacer, doctora, muy alto para el ir costo. caminando, dando pasos, como se ha venido dando, pero más Sí. todavía? Sí, estamos por instrucciones del presidente Peña Nieto preparando en coordinación con todas las instancias una estrategia nacional de prevención, porque el tema de prevención de obesidad y diabetes es un tema que nos atañe a todos. No es un tema solamente de las instituciones de es salud. una responsabilidad común. Porque la diferencia de las enfermedades como estas es que si tú como persona no haces conciencia de que te tienes que cuidar, nadie te lo va a poder hacer por ti. Claro. Es muy diferente, por ejemplo, Sí. una vacuna, pues te pones la vacuna o te la pone el médico, pero te obliga a ponerte de algún modo, por decirlo así, Claro. ¿no? La vacuna. Pero en el caso de obesidad y diabetes, si no hay cambios de hábitos de vida de la persona, no podemos Deporte, avanzar. Y yo creo alimento. que ahí es muy importante el factor de la mujer, ¿no? La madre, que es la que, pues, es la célula de la familia, que, insisto, yo pienso que ella debería, y bueno, de hecho lo hace, pero muchas veces, siempre se queda en el relegada y desgraciadamente los hijos siguen mucho el ejemplo de la madre, ¿no? Pero yo siento que debe existir una cultura de la salud. Y ya hablando de las mujeres, ahí en esa misma pregunta me gustaría englobar qué pasa también con algo que a mí me preocupa muchísimo, como a todo el resto de las mexicanas y los mexicanos, con el cáncer cérvico-uterino, el de mama, todos estos padecimientos de la mujer. ¿Qué estamos haciendo frente a estas grandes pandemias? Sí, nada más para concluir un poco el tema primero de obesidad y diabetes, que además va de la mano con lo que preguntas, porque, por ejemplo, el cáncer de mama, uno de los factores de riesgo es la obesidad. Está comprobado que uno de los factores de riesgo para el cáncer de mama Es importante no es el oírla, único, doctora, es porque es no se multifactorial. conocen estos Sí, asuntos. sí. Sí, yo por eso debidamente. decía que era un honor, Sí. pero además que era muy importante sus Gracias. Pues, valoraciones. para concluir el tema, esta estrategia va enfocada en la parte prevención, que es, y tenemos otros ejes de otro tipo que podemos ampliar, pero en la parte de prevención va enfocada a hacer conciencia sobre todo en nuestros niños y en nuestros jóvenes, en las escuelas y en las casas con los padres. Lo que acabas de decir es muy cierto. Si un niño lo convencemos y le hacemos conciencia de que debe cambiar sus hábitos de alimentación y de activación física, si en la casa no lo apoyan, de nada va a servir que lo que hagamos con él, ya sea en las instituciones de salud o en la propia escuela. Pero si los padres están convencidos y trabajan junto con toda la familia para el tema, porque desafortunadamente hemos visto que la mayor parte de los niños que ya tienen obesidad, los padres también la tienen. Entonces, hay muchos factores, no solo genéticos, sino ambientales, exógenos, que te llevan a este problema. Entonces, el niño y el adolescente es donde más nos interesa enfocar nuestra estrategia para hacer conciencia de los cambios de hábito, de alimentación balanceada, nutritiva, evitar los alimentos con mucha sal, con mucho azúcar, con grasas trans, y por otro lado la activación física, que